Shalom, shalom, Javerín. Fuerte abrazo de la distancia. Mi nombre es Manuel Fernández. Continuamos con la segunda parte de este tema tan importante como lo es la ley o la Torá. Todo lo que proviene de lo alto es bueno para nuestra vida en la parte espiritual, porque de ahí depende todo lo que nosotros podamos hacer en esta vida y ser verdaderamente pueblo del Eterno o familia del Eterno. En la parte número uno, recordemos que vimos o establecimos los conceptos básicos de la Torá. La Torá como una herramienta que nos sirve para conducirnos en este mundo, para hacer las cosas bien, es la guía que tenemos de parte de nuestro Padre Celestial para seguir hacia adelante. A nivel lingüístico, pues vimos el significado o lo que representa esta palabra, no solamente para el hebreo, sino para todo el pueblo en general que ha logrado entender que la palabra son instrucciones que provienen de lo alto para que nosotros, valga la redundancia, podamos hacer lo que es correcto. También vimos que la palabra no es nada más desde el monte Sinaí, sino que muchos de nuestros antepasados tenían en su corazón algunas de las instrucciones y vemos pruebas, por ejemplo, como Caín y Abel, en Abraham, en Noé, de que pudieron cumplir con ciertas condiciones que establece o ciertas instrucciones que establece la Torá. Recordemos que la palabra del Eterno se manifiesta desde el principio y ella estaba en el Edén y en el Edén pues le habló a nuestro antepasado Adán y desde Adán pues se viene dando esta serie de instrucciones las cuales pues pudieron recibir a personajes de la historia como en el caso de Enoc, que fue tan santo delante de los ojos del Eterno, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Todos estos varones pues recibieron esas instrucciones de manera oral, pero en el monte Sinaí es entregada de manera escrita en las tablas, en aquellas tablas. Y hoy, en estos días, pues esas tablas, esas palabras que estaban escritas en esas tablas, pues vienen a nuestro corazón por la obra de nuestro Adón Yeshua el Mesías y posteriormente pues por la manifestación o por esa unción que viene hacia nosotros por parte del Ruach HaKodesh o Espíritu Santo. También vimos que la Torá proviene de lo alto, la Torá no es cualquier libro, no es como cualquier magazine o periódico, valga la redundancia, sino que viene desde lo alto, viene desde las alturas. ¿Por qué? Porque el Eterno desciende y habla primeramente con Adán, pero también habló con Noé, también habló con Enoc, con Abraham, con Isaac. También recordemos que el mediador entre el Eterno y Israel fue Moisés. Entonces Moisés recibe de lo alto. ¿Por qué? Porque el Eterno descendió en el monte Sinaí a darle toda esa revelación a Moisés, pero también él quería dársela al pueblo de Israel. Sin embargo, esta congregación no quiso oír más por temor, por miedo. No fue un temor reverente, sino un miedo de escuchar aquellos truenos y relámpagos que se escucharon en el monte Sinaí. Por eso es que a Moisés le tocó que recibir de parte del Eterno toda esta información, todas estas instrucciones y posteriormente esas instrucciones vinieron a transmitirse hacia el pueblo, no solamente desde la Torá, sino también desde los profetas y posteriormente por nuestro Adón Yeshua, el Mesías y los apóstoles. Bien, continuamos. En muchas ocasiones, pues hemos visto que hay, digamos, instrucciones que provienen del hombre y el hombre pues ha vaticinado o ha auspiciado de que los demás lean las escrituras de esta manera. O sea, vamos a rechazar o vamos a decir que el Shabbat no se debe guardar, es un cuarto mandamiento, pero no se debe guardar porque todos los días son del Eterno. O decimos también que la ley fue abolida, toda la ley en general, porque muchos dicen y creen que la ley nada más son las instrucciones que se le fueron dadas a los levitas y sin embargo no entienden que el concepto ley no es ley como tal, sino que son un conjunto de instrucciones que se vienen dando a lo largo y ancho de las escrituras, desde el principio hasta el final. Así es como leen las escrituras. Rechazan unos mandamientos, pero agarran otros.
Y uno de los mandamientos que más es agarrado y en el cual más insisten y utilizan Malaquías 3:10 para manipular a los demás es el diezmo. Y ahí sí yo no estoy de acuerdo. Se me alborota el celo por las escrituras enseguida cuando veo toda esta manipulación y todo este adoctrinamiento que se manifiesta en las iglesias. ¿Por qué unos mandamientos sí y otros no? O sea, ¿por qué la ley, por qué aspectos de la ley sí y otros aspectos de la ley no? Y así también es como leen, como ven en la segunda imagen, así también es como leen las escrituras porque no pueden ver o no quieren ver. Muchas ocasiones nosotros nos hemos dejado llevar por ministros, pastores y líderes. ¿Por qué? Porque creemos que sobre ellos reposa una unción súper especial y que sobre ellos está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no está sobre nosotros. Pues esa es una mentira, eso es una falacia. Nosotros también somos partícipes de esa unción. Primera carta de Juan, capítulo 2 verso 26 señala de que la unción del Espíritu Santo que ha venido sobre nosotros nos enseñará todas las cosas. No tendremos necesidad de que alguien nos enseñe. Si hoy nosotros no aprendemos y no entendemos las escrituras, es porque realmente no queremos, porque llámeme tibio, llámeme religioso, llámese pagano, porque no quieren leer las escrituras y no quieren entender el propósito del Eterno a través de las escrituras, todo el plan de redención que tiene el Eterno para con nosotros. Muchos me dirán, no, Manuel, es que la ley ya no se debe guardar. Aquí en este estudio estamos para eso, para buscar o para dar pruebas, mejor dicho, porque yo les voy a dar pruebas de que sí se debe guardar, de que las escrituras prevalecen. Escrito está Isaías 40, Isaías capítulo 40, versículo 8 señala: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El maestro mismo también establecía en Mateo capítulo 5: cielo y tierra pasará, mas su palabra permanece para siempre. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Imagínense, o sea, ¿qué parte de eso no logramos entender? Pues claro, no queremos entender las escrituras porque más fácil es ir y sentarme en una banqueta todos los domingos y recibir de alguien que también es un hombre. Que quizás esa persona, llámese pastor o líder, tenga un poquito menos de tibieza, no lo llama super ungido, no lo hace super ungido o no lo hace como la persona que sobre la única persona que recayó el Espíritu Santo. No, porque sobre cada uno de nosotros puede venir el Espíritu Santo, la presencia del Dios verdadero para enseñarnos, dirigirnos y hacernos entender lo que no podamos entender de las Escrituras. Si algo yo puedo darles testimonio es de que el Espíritu Santo verdaderamente enseña. Si no fuera sido así, su servidor jamás fuera aprendido. ¿Por qué? Porque ha sido días y años de estar doblando rodillas, de estar buscando, de rebuscar en las escrituras. Porque si yo quiero, yo mismo y eso yo creo que no nació de mí, sino que el Eterno ya lo había puesto en este vaso. Porque Él pone el querer como el hacer. Y Él ya había colocado eso en mí de que yo debía rebuscar, investigar, tener un criterio propio. No es que la interpretación no es privada. Déjame decirte que somos un cuerpo. Quiere decir que la oreja no sabe lo mismo que sabe la mano y la mano no sabe lo mismo que sabe la oreja o no hace lo mismo que hace la oreja. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos como en un como en un puzzles. ¿Qué pasa con el puzzle? Bueno, hay piezas, piezas aquí, piezas allá. Cuando armamos todas las piezas, tenemos toda la imagen correcta. Así estamos hoy. Hasta que no nos armemos y no nos unifiquemos y no seamos mansos, humildes, para recibir de otros lo que ellos han aprendido, jamás vamos a poder entender. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado con las mentiras heredadas de los pastores y ministros. Cosa que yo no culpo a los pastores, no culpo a los ministros, no culpo a las ovejas. ¿Por qué? Porque somos ovejas. Hemos sido, digamos que hemos sido
comparados con las ovejas, porque las ovejas tienen una característica muy peculiar y es seguir a alguien. Ellas necesitan seguir a alguien. En esa necesidad de seguir a alguien, pues han caído en el seguir a hombres. Seguir a hombres no es bueno. Por eso es que el Mesías dijo en Mateo capítulo 23 versos 1 al 3: hagan todo lo que dicen desde la cátedra de Moisés, o sea, desde los primeros 5 libros de esta apreciada escritura. Pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ponían cargas. Y esto fue hablando de los fariseos. Pero lo mismo que hicieron los fariseos es lo mismo que hacen en muchas congregaciones cristianas. No hablo de todas. En muchas congregaciones cristianas lo han hecho. Han colocado unas cargas o han quitado cosas para que las personas se sientan más tranquilas y a la verdad ese no es el propósito de Dios. Aquí, como pueden ver la imagen, dice, y rechazas las que no te gustan. No estás creyendo en la Biblia, sino estás creyendo en ti mismo. Y las palabras o las frases típicas son: es que yo pienso, es que a mí el Eterno me reveló, es que yo entiendo. No, 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 no. No es lo que usted o yo entienda, no es lo que usted o yo piense, es lo que la escritura diga. Muchos a mí me han acusado de ser judaizante, muchos a mí me han acusado de que yo me las sé todas o de que eh, yo tengo una interpretación privada. No. No, señores, dejen de ser tan tibios y religiosos y perdónenme por llamarlos de esa manera, pero es que es la verdad. O sea, usted no me puede acusar a mí. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hablar de un tema, yo no solamente me centro en un solo versículo. Yo puedo darle a usted referencias desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no porque Manuel, es que usted es autosuficiente. No, yo no soy autosuficiente. Yo vengo aprendiendo de proceso en proceso. Sé que aún me hace falta mucho crecer, lo asumo, pero ahí voy aprendiendo. Y lo que he aprendido de eso doy, porque de gracia se me dio, de gracia doy. Yo no cobro por estos videos que estoy lanzando a la web. La idea es de que usted pueda entender lo que el Eterno quiere que usted entienda, no lo que Manuel quiere que usted entienda. ¿Cómo leen las escrituras? Bueno, no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. Ya con eso ya solucionamos el tema de la ley. Bueno, me voy, ya me voy. Manuel Fernández se va de este espacio porque ya con eso ya quitaron todos los versículos que yo pude haber dado en este día. Y pues no, no es mi idea apartarme o dar el brazo a torcer en algo que yo estoy seguro de que es así. No porque Manuel Fernández lo diga, no, es que las escrituras dan testimonio de que eso es así. Que usted lo entienda de una manera o que se lo hayan explicado de una manera y usted lo haya asumido como verdad, usted no puede asumir que eso es así. O sea, usted puede creer en lo que usted quiera, pero la verdad es una sola y la verdad está desde Génesis hasta Apocalipsis. Continuamos. En esta oportunidad vamos a hablar del punto número 4. Como les dije anteriormente, habíamos hablado del punto número 1 al punto número 3, en donde se nos hablaba acerca de los conceptos de la Torá a nivel lingüístico, pero también a nivel cultural y a nivel bíblico. La ley, el punto número 4 es la ley que es Yeshua, o sea, la Torah viviente. Yeshua es la Torah viviente. ¿Qué dice Juan capítulo 1 verso 1? Que la palabra o el verbo se manifestó en el principio. Él no es desde el principio, él es antes del principio. Lo pueden corroborar en Proverbios capítulo 8, cuando se habló de la palabra manifestar, o sea, que se manifestó, o sea, se proyectó, se mostró para que las personas tuvieran ese testimonio. Fue en Génesis capítulo 1, cuando el Eterno llama a la luz. Recuerden, habían tinieblas
y el Eterno llama a la luz, y la luz resplandeció en medio de las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra aquella luz. Y al Eterno le pareció bueno, y vino la tarde, y vino la mañana, el día uno. Por medio de la palabra se hicieron todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el Eterno dijo, hágase, y la palabra ejecutó, como dice Isaías capítulo 1, que la palabra no regresa vacía, ella cumple el propósito por el cual es enviada a hacer cualquier cosa que el Eterno le haya pedido hacer. Y se hizo un cuerpo para habitar en medio de nosotros. O sea, el Eterno, nuestro Padre Celestial, es un Dios grande, enorme. Dicen las Escrituras de que Él habita en luz inaccesible, o sea, nadie le puede ver. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Bueno, Él hizo, engendró la sabiduría, y esa sabiduría, que es la misma palabra. Recordemos que cuando se habla de palabra o de escritura en el Nuevo Testamento se está refiriendo a las escrituras antiguas. Recuerden, el Eterno o el Mesías, el Maestro, no habló algo ahorita mismo y se escribió de una vez, no, sino que ya estaba escrito, ya venía. Cada vez que se hablan las escrituras acerca de la palabra de Dios, se habla del antiguo o mal llamado Antiguo Testamento, que en hebreo sería la Tanaj. Pero volviendo al tema, el Eterno en su magnificencia no podía manifestarse hacia nosotros por amor hacia nosotros, porque si Él se fuera manifestado con toda su luz y todo su poderío, nos consume a nosotros mismos. Por eso es que muchos le temían en el pasado, o sea, y este no era un miedo reverente mayormente, sino que era un miedo, o temor o temblor por causa de la manifestación del Todopoderoso. Ahora bien, el Todopoderoso se hace un cuerpo para habitar en medio de nosotros. Esto lo dice Juan capítulo 1, verso 14. En primera carta de Timoteo, capítulo 3 verso 16 también dice que ese es el gran misterio de nuestro Yeshua el Mesías, el cual se manifestó en carne. Y lo mismo en Filipenses capítulo 2 versos 6 al 8, donde dice que él tomó forma de hombre. Entonces, él se humilla. ¿Por qué? Porque siendo él tan grande, viene y se hace un ser tan pequeño, sin riquezas, sin eso que le acompañaba siempre, esa magnificencia. O sea, él se hizo como cualquier hombre para habitar en medio de nosotros, y como hombre igual padeció, y padeció mucho más de lo que nosotros hoy padecemos. Sabemos que esto es un tema mm, muy espiritual, un poco difícil entender cómo la palabra puede hacer tantas cosas o ser un hombre que viene a cumplir un propósito. Salvación. Veamos los siguientes textos. Isaías capítulo 55 verso 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, en todo lo que él envió a la palabra, esa palabra ejecutó, hizo. Por eso es que en el arameo se habla de la palabra menra. O sea, menra es la palabra señalada para decir que es esa parte de Dios que viene a ejecutar obras en este mundo, y que se le ha conocido también como el ángel de Yud-Heh-Vav-Heh. Juan capítulo 14, verso 6 dice que Yeshua les dijo a todos los discípulos en aquel entonces, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, si no fuera por esta escritura, nosotros nos perderíamos. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, no, es que yo soy cristiano, yo soy este evangélico, yo soy esto, yo soy aquello, de cualquier X religión, pero si yo no leo estas escrituras, yo me pierdo. ¿Por qué? Porque esta escritura es la verdadera luz. Y la escritura es el Mesías, y el Mesías es la luz, y la escritura es el Espíritu, y el Espíritu es la escritura. Es difícil de entender, sí, solo teniendo la unción del Espíritu Santo es que usted logra entender
esto que está aquí escrito. Por eso yo les digo, no la tomen como un libro o como un periódico cualquiera, porque no lo es. Pablo mismo en Romanos capítulo 7 verso 12 señalaba que la escritura, que la palabra es santa y que es espiritual. Si es espiritual, no pertenece a este mundo, pero sin embargo se dio en este mundo en esta forma que la vemos o que la hemos podido leer para que nosotros podamos entenderla. Hebreos capítulo 4 verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, una palabra que cumple el propósito, una palabra que hace la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora por ahí derecho, también dicen las escrituras que si nosotros somos de Él, debemos vivir como Él vivió. Y si no, pues seremos verdaderamente hipócritas. Y esto no es lo que hacemos nosotros. Muchas ocasiones, lo repito, así como lo dije en el primer vídeo, muchas veces hemos orado y hemos dicho, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, nosotros hacemos la voluntad de Dios o no la hacemos. Porque si la voluntad de Dios es que nosotros guardemos mandamientos, pero nosotros no la guardamos, no los guardamos, perdón, entonces nosotros no estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Nos estamos diseñando a nosotros mismos un Dios. Tengan muchísimo cuidado porque hay un hilo muy delgadito en el cual o usted se puede idolatrar a usted mismo o puede amar al Eterno. Una de dos, pero no pueden ser las dos al mismo tiempo. O se es frío o se es caliente, o se es tibio. También puede ser que una persona sea tibia, pero inclusive hasta los tibios van a pagar por hacer lo que es malo. Seguimos en el punto número 4, donde en segunda carta de Pedro, capítulo 3 verso 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim, los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. La palabra aquí usada para palabra es dabar. Dabar significa aconsejar, anunciar, añadir, cesar, componer, conceder, contar, contestar, y bueno, ahí sigue, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra, o sea, dabar, cuando hablamos de dabar o cuando el Eterno se refiere a dabar, se refiere como a alguien que viene, que desciende hacia la tierra y ordena. Que ordenó la tierra en el principio, en Génesis capítulo 1. ¿Qué hizo después? Bueno, habló al pueblo en Éxodo capítulo 20, cuando él anunció los mandamientos, las 10 palabras, las 10 principales instrucciones que nosotros debemos seguir, aparte, que son, como digamos, especificaciones de los dos grandes mandamientos que dio nuestro maestro Yeshua. Veamos desde el griego. Bueno, ya vimos que desde el griego, y esto es un texto tomado desde la Tanakh. La Tanakh significa Torah, Nevi'im y Ketuvim. Y eso viene a ser la ley, los profetas y los escritos o salmos. Entonces, cada vez que ellos se refirieron o cada vez que la escritura se refirió y se dijo, no, la palabra de Dios se habló de la Dabar, de alguien que venía y hablaba en el caso de Noé, en el caso de Abraham. ¿Quién le habló a Abraham? Fue el Adón Yeshua. Recordemos, el Adón Yeshua, como nosotros lo conocimos en el Nuevo Testamento, es eh, una manifestación de lo que él perdón, de lo que él quiso hacer para que nosotros pudiésemos verlo, pero que esa manifestación es en carne, en cuerpo como el de nosotros. Sin embargo, antes esa Dabar se manifestaba de diferentes formas. Se manifestó como el ángel de Yukek Bakei, se manifestó como la palabra que ordenó la tierra, los cielos y los mares, y así sucesivamente. Bien, en el griego la palabra tomada para palabra en el Brit Hadashah o pacto renovado, mal llamado Nuevo Testamento, es la palabra logos.
Cuando hablamos de logo, hablamos de una noticia, palabra, una plática, un pleito, una predicación, un asunto, una cosa, una doctrina o un mensaje, entre otras más. No podemos decir, no, es que logos es nada más una palabra escrita. No, era un hombre, son diversas manifestaciones, dependiendo como el Eterno lo diga. Si el Eterno lo envía a él como ángel, es como ángel. Y si como Salvador, como Salvador, pero en sí es la sabiduría engendrada, porque así lo dice Proverbios capítulo 8. ¿Es difícil de entender? Sí, pero ¿a qué vamos con esto? Que la Torá es Yeshua, o sea, la palabra, todo lo que se fue dado, los escritos antiguos, es Yeshua. Yeshua que le habló a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los profetas, a a Elías, a Isaías, a Jeremías. Todo lo que ellos escribieron era Él, la voluntad de nuestro Padre Celestial manifestada a través de su palabra. Es difícil de entender, voy a ver si me logro explicar. Él es la sabiduría. Recordemos, el significado de sabiduría traspasa nuestros intelectos. ¿Por qué? Porque un hombre no se puede decir sabio a sí mismo, no se puede llamar sabio a sí mismo. Él es la sabiduría. La sabiduría va mucho más allá que la inteligencia. ¿Y qué es la sabiduría? El temor reverente o la reverencia que le podemos dar a nuestro Padre Celestial. Entonces, esta sabiduría viene, se manifiesta en forma de persona o en una forma espiritual, mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender, en una forma espiritual y le da a su pueblo Israel las instrucciones. Esa misma palabra o sea, todo lo que estaba en él, él se lo dio a Moisés para que lo escribiera, a los profetas, al salmista, a Job, a, a Nehemías, todo lo que pasó, todos los escritos antiguos es la voluntad de él. Y él se manifiesta después en forma de carne, como lo señala la segunda carta de Timoteo capítulo 3. Entonces, cuando él se manifiesta en forma de carne, eso fue lo que nosotros conocimos. Lo que nosotros conocimos fue esa figura allá en el catolicismo, esa imagen de nuestro maestro y como lo conocíamos en aquel entonces, Jesucristo. Entonces, esa imagen carnal no es lo que nosotros vamos a ver o lo que era él antes. Eso fue una manifestación de él por amor hacia nosotros, como les dije, donde él se manifiesta en toda su magnificencia, en todo su esplendor, nosotros morimos enseguida. Entonces, todo esto lo hizo por amor. Vuelvo y repito, Él es la Torá viviente, las instrucciones de Dios vivientes, o sea, un testimonio viviente que se manifestó para que nosotros viéramos cómo se debía guardar la ley, los profetas, qué se debía hacer para agradar al Eterno y no lo que hacían los fariseos, que es casi lo mismo que hacen en el sistema religioso hoy, llámese católico, cristiano, adventista, testigo de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si me logré explicar cualquier cosa, debajo en los comentarios pueden pedir ayuda para poder ayudar, para poder explicar más a fondo esto que les quería decir. Yeshua, el maestro, enseñó Torah, enseñó ley. Él no vino aquí a enseñar nada de su propia voluntad. Él enseñó o repitió lo que ya estaba escrito. Los profetas, lo que él habló acerca del evangelio, ya los profetas lo habían hablado. Cada vez que los profetas amonestaban al pueblo de dejar a los ídolos, de seguir a Dios, todo eso fue lo que habló el maestro Yeshua. Él no seguirá a hombres, eso también lo hablaban los profetas. Eh, los dos grandes mandamientos también, y eso es lo que vamos a ver a continuación. En muchos casos, nuestro maestro Yeshua no fue explícito en cuanto a los mandamientos de la Torá. O sea, él no dijo, no, es que, ¿qué dice las escrituras? Tienes que matar un cordero para poder ser limpio de los pecados. No, ¿por qué? Porque él se estaba dirigiendo a un pueblo que conocía las escrituras, no como nosotros hoy en día. Ese pueblo sí conocía las escrituras, nosotros hoy no. Y sin embargo, ellos conociendo, no hacían
la voluntad del Eterno. Ellos hacían su propia voluntad, que esto también está sucediendo hoy. Entonces, él no dijo, no, es que tienen que hacer esto, no. Ya ese pueblo sabía lo que tenía que hacer. Ellos sabían que el Shabbat era el séptimo día paro, dejo de hacer compras, de pasear, de ordeñar, de cosechar o de sembrar. Ese día paro, me pongo a leer las escrituras, voy a hacer lo que es del agrado de mi padre, voy a visitar a los enfermos, les llevo comida a los que necesitan. Eso es lo que se debía hacer, lo que se debe hacer en Shabbat o en el día de reposo. Y ellos ya lo sabían, o sea, no era necesario de que Yeshua les dijera qué era lo que debían hacer y qué era lo que no debían hacer. Él solamente vino a mostrarnos cómo era la verdadera manera de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial y a corregir ciertas cosas que sus seguidores traían y que no eran del agrado de nuestro Padre Celestial. Continuamos. En el punto número 5.1, vemos que cuando predicaba, o sea, cuando el maestro Yeshua predicaba arrepentidos, como en Mateo capítulo 4, verso 17, Marcos capítulo 1, verso 15, Lucas capítulo 13, verso 1, él estaba llamando a volverse a la Torá. O sea, ¿de qué debían arrepentirse? Veamos desde el hebreo. Es, eh, eh, esta palabra es hacer tikkun. Tikkun o techubá, perdón, techubá es esa palabra en hebreo que ven ahí. Esa es la palabra techubá, tiene las letras taf, shua, la baf, la bet y tiene también la hey. Eso se escribe perdón, se pronuncia como techubá. Cuando hablamos de techubá es volvernos atrás, o sea, dejar de hacer lo malo para volvernos a hacer lo bueno, que significa literalmente volverse. Asimismo, literalmente significa dejar el pecado atrás e ir a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, rechazar la maldad y guardar los mandamientos, volverse lejos de la maldad y la mentira hacia la santidad y la verdad. En conclusión, arrepentirnos es volvernos a la Torá. ¿Y quién es la Torá? ¿Quién es la ley? ¿Quién es la palabra? ¿Quiénes son los mandamientos? Es Yeshua, como vimos en el punto número 4, y es Yeshua hecho carne. Entonces, cuando Yeshua en Juan capítulo 14, verso 15, dice, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿A cuáles mandamientos se refería Yeshua? ¿Acaso Yeshua dejó otros mandamientos o Jesucristo dejó otros mandamientos nuevos? Déjenme decirle que no. Y eso se los voy a comprobar más adelante. Entonces, en Mateo capítulo 5, perdón, en el punto número 5.2 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mateo capítulo 7, versículo 2. ¿De dónde sacó el maestro esta enseñanza? Veamos a continuación. Porque es que creemos que el maestro vino a enseñar cosas nuevas. No, el maestro vino a hablar de lo mismo y vino a darnos salvación. Él no vino a quitar lo que ya estaba, él vino a darnos salvación porque sabía que con lo que ya estaba nosotros en muchas ocasiones fallábamos tanto que el Eterno iba a terminar por desecharnos a todos nosotros. O sea, rechazarnos por causa de que no guardábamos de que no hacíamos la voluntad de nuestro Padre Celestial. A ver, a ver, muchos decimos que el segundo grande mandamiento que deja que Yeshua o del cual el maestro habló, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, es un mandamiento nuevo. Eso pasa porque no leen las escrituras, porque caen en la tibieza o hemos caído en la tibieza. Y lo peor es caer en el paganismo, porque si caemos en el paganismo, nada de esto vamos a entender ni vamos a saber. Entonces, ese mandamiento escrito en Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31, donde se habla de los dos grandes mandamientos, eso tiene su trasfondo. El trasfondo lo podemos encontrar en Levítico capítulo 19, verso 17, y enseña,
No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Eso es amar al prójimo. O sea, yo no lo voy a aborrecer, no lo voy a, por ejemplo, un ejemplo, las personas que me dicen a mí es que la ley ya fue abolida, o sea, yo no voy a aborrecer a esa persona porque me diga eso, yo sé que está equivocada, está errónea. Tampoco voy a perder mi tiempo ni voy a caer en la necedad de discutir con esa persona. Trato de razonar con ella, si no puede razonar, pues triste, o sea, no puedo hacer más nada. Yo no soy el Espíritu Santo para andar convenciendo a nadie. Entonces, eso es amor al prójimo, pero eso también es así como quieres que te traten los hombres, así trátalos a ellos. O sea, si yo trato mal, yo no voy a esperar a recibir que una persona me trate bien. Yo tengo que esperar que esa persona me va a tratar mal, con insultos. Entonces, esto es la ley y los profetas. Entonces, cuando hablamos de que esto es la ley y los profetas, es porque estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, en Levítico capítulo 25, verso 14, encontramos otro trasfondo de esta enseñanza que Yeshua nos dio. Dice, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. O sea, lo que yo siembro, eso es lo que voy a cosechar. La carta a los Gálatas es explícita en eso. Entonces, si yo vengo y hago un negocio con mi prójimo y le digo, mañana yo te pago ese litro de fresco y resulta ser que mañana yo no vengo, después le digo que vuelvo pasado, después no, el sábado te pago, no, el domingo te pago, el lunes te pago y así lo tengo, o sea, lo engañé. Entonces, ¿qué puedo esperar yo? Que a mí vengan y me hagan lo mismo. ¿Por qué? Porque no le hice bien a mi prójimo, le pagué muy mal. Entonces, eso es amor al prójimo. No, el amor al prójimo es hacer lo correcto. Te dieron una mercancía, págala. Te prestaron un dinero, págalo, porque lo dijiste, presta. En Deuteronomio capítulo 24, verso 10 dice, cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Esto es lo que hacen las personas usureras. Prestan un dinero, entonces como ven que la persona no puede pagarle, entran a la fuerza a la casa y sacan lo que primero encuentran. Eso no es amor al prójimo. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Si tratamos bien a nuestro prójimo, no seremos partícipe de un pecado, sino que por el contrario, recibiremos bien de parte de este y de parte de nuestro Padre Celestial, que todo lo ve, por cuanto hemos hecho lo que es justo. La Torá te lleva a hacer lo justo, lo correcto, a tratar bien a las personas, a hacerles el bien a las personas, a no quedar mal cuando diste tu palabra, cuando salió de aquí tu palabra y dijiste, mañana eh, sábado yo voy a estar a las 12 p.m. en tal sitio. Tú diste tu palabra, pero resulta ser que llegaste una hora después. Robaste el tiempo de esa persona la hiciste partícipe de un pecado, tú también te haces partícipe de un pecado y en general eso no es el amor al prójimo. Si damos nuestra palabra, tiene que ser sí o sí y no, no. Si yo digo, no, no, mañana yo no puedo estar a esa hora, yo no voy. Y así de sencillo, no me aparezco por allá, ni tarde ni temprano, ni en el momento, sino que no voy. Seguimos con el punto número 5.3. Nuestro maestro Yeshua se vio obligado a recordarles los dos grandes mandamientos. Esto era de lo que les estaba hablando, ya que un escriba le demandó razón acerca de estos, los cuales están escritos en Marcos capítulo 12, versículo 28 al 33. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua o Jesucristo, como ustedes le conocen, y como yo le había conocido, le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, no son varios dioses, es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. No es que Yeshua vino a abolir la ley, no, sino que todos estos mandamientos que fueron dados allá a Moisés, esos mandamientos se resumen en estas dos cositas. ¿Por qué? Porque esas dos cositas son la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y cuando hacemos eso, nosotros vamos a saber lo que es, lo que verdaderamente trae gozo a nuestra alma y que verdaderamente vamos a tener una conciencia de hacer el bien y no el mal. Eh, Creen que guardar estos mandamientos es muy fácil. O sea, nada más son dos mandamientos, yo los guardo y ya, punto. Pero déjenme decirles que no. Como les decía, hasta robar el tiempo de una persona ya es pecado. ¿Por qué? Porque hace sentir mal a esa persona. Hasta no saludar a una persona ya es pecado. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con el segundo grande mandamiento. Amarás a tu prójimo. El no guardar el Shabbat ya es pecado. ¿Por qué? Porque no estás amando a tu Dios, a tu Creador, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque te dijo, trabajas 6 días y en el séptimo te dedicas a mí. Y no lo hiciste, no lo quieres hacer. Te haces el ciego, te haces el sordo y pare de contar. No quieres entender. Entender que la palabra del Eterno no fue dada para tenerla ahí abierta y de adorno, porque eso es lo que hace o lo que hemos hecho, porque yo también me incluyo. No crean que es que yo soy perfecto, no, yo no me vendo como perfecto, no me vendo como lo más santo o lo más espiritual, no, yo también he fallado. La teníamos así abierta en nuestras casas y la teníamos como un periódico. La leíamos así rápidamente porque es que si no me apresuro a leer esta palabra, se me hace la hora, no cocino, no limpio la casa, en el caso de las damas. En el caso de los varones, es que si no leo rápido no me acuesto a dormir temprano, y si no me acuesto a dormir temprano, me trasnocho. Ese es el pensamiento, esas son las frases típicas, pero tengamos en cuenta, ¿estamos o no estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial? Seguimos en el punto número 5. ¿De dónde salieron estas enseñanzas? ¿De dónde salió la enseñanza de Yeshua de que los dos grandes mandamientos eran, uno, amar a nuestro Padre Celestial, dos, amar a nuestro prójimo? ¿De dónde salió esto? ¿Fue algo nuevo? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer. Cuando no escudriñamos las escrituras, no entendemos de dónde Él sacó eso o por qué Él habló eso. Por eso es muy importante dejar la tibieza, dejar de mentirnos a nosotros mismos y escudriñar las escrituras. El primer gran mandamiento lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 5. Y dice así, oye Israel, Yud-Heh-Vav-Hei es nuestro Elohim. Yud-Heh-Vav-Hei es uno y amarás a Yud-Heh-Vav-Hei, tu Elohim, con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es lo mismo que habló nuestro Mesías, perdón, es lo mismo que habló nuestro Mesías en Marcos capítulo 12, versos 28 al 33. El segundo gran mandamiento, ¿dónde lo encontramos? En Levítico capítulo 19, verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yud-Heh-Vav-Hei. Entonces, si él
habló algo que ya estaba escrito, ¿por qué nosotros hoy tenemos esa mentalidad de que el maestro vino a hablar cosas nuevas, de que la ley fue abolida, de que esto fue quitado? O sea, ¿de dónde sacamos eso? Esas son repeticiones de los pastores que solo mentiras han heredado, y esas mentiras han venido a ser herencia del pueblo de Israel, llámese cristianos, llámese católicos, bueno, algunos católicos que en realidad tienen en su corazón el amar a Dios, porque pueblo de Dios es aquel que verdaderamente ama a Dios. Yeshua, el Maestro, nos llamó luz del mundo y nos enseñó que debíamos alumbrar a los hombres con nuestras buenas obras, según Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Pero ¿de dónde sacó esta enseñanza nuestro Maestro? O sea, era una enseñanza nueva, el iluminar a los hombres, el hablar, el hacer buenas obras. Veamos a continuación, porque es que estamos creyendo de que la escritura es nada más el Nuevo Testamento, lo cual es erróneo. Isaías 49, versículo 5 señala, ahora pues, dice Yukek Bakei, el que formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. ¿Por qué estimado seré en los ojos de Yukek Bakei y el Elohim mío será mi fuerza? Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Por eso, cuando el Mesías dijo es que la salvación viene de los judíos, cuando él le habló a la mujer samaritana allá en Juan capítulo 4, él se estaba refiriendo a esto, porque de Jacob es que sale el Mesías, o sea, de Israel sale el Mesías. Pero Jacob tiene la instrucción de que debe ser luz para las naciones, pero la luz más grande es el Mesías. Por eso el Mesías dijo, yo soy la luz del mundo. Por eso Santiago capítulo 1, verso 17 dice que Él es el Padre de las luces. O sea, nuestro Padre Celestial en toda su magnificencia es el Padre de las luces. ¿Quién es la luz? La posterior luz es Yeshua. ¿Y a quienes dejó Yeshua por luz de las naciones? A Jacob, a Israel. Por eso les digo, él no vino a hablar algo distinto. Génesis capítulo 15, verso 5 señala, y lo llevó fuera y le dijo, mirad ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Cuando vemos y estudiamos a fondo cuáles son las características de las estrellas, bueno, son firmes, no se mueven o no están en constante movimiento y iluminan, llenan el cielo. Entonces, al llenar el cielo ya no hay tanta tiniebla. Y eso es a lo que somos llamados como hijos del Eterno. Si yo hoy digo, es que yo soy hijo del Eterno, yo debo iluminar. No, Manuel, es que a mí no me parece lo que usted está hablando, es que yo piense lo que usted quiera, mi amado hermano, mi amada hermana. Pero una cosa sí le digo, pregúntese a sí misma o a sí mismo si lo que usted está creyendo es lo que está escrito en su Dabar, en su Mendra, en la palabra de nuestro Padre Celestial. No me crea a mí, créale a esta, porque esa es la verdad. Continuamos en el punto número 5. Yeshua enseñó la Torá y seguimos en Génesis capítulo 22, verso 18. Sigue hablándole nuestro Padre Celestial a Abraham. Una vez más se lo confirma en donde le dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Israel debe ser luz a las naciones, como nuestro Padre Celestial ya se lo había dicho a Abraham, y como posteriormente lo viene confirmando en los profetas, como lo confirma con nuestro Maestro Yeshua. Por eso
No nos deberíamos de asombrar de que nuestro maestro nos tenía que recordar para qué fuimos elegidos y cuál era nuestra tarea. Amados hermanos, nosotros tenemos que tener una conciencia realmente espiritual, agradando siempre a nuestro Padre Celestial y no a los hombres, porque los hombres han enseñado barbaries. Si usted analiza cada palabra de su pastor, usted se va a dar cuenta y cuando va a la escritura, usted se va a dar cuenta de que han mentido. Y no han mentido porque ellos han querido, o en cierta parte sí, porque bueno, es que yo sigo pensando desde mi inocencia de que una persona que se planta a enseñar con el amor del Padre, no se planta a enseñar con esa avaricia o esa codicia de trasquilar a las ovejas y sacarles la lana para su propio bienestar. Esa es mi inocencia, no sé, la de ustedes, pero tengamos muchísimo cuidado, es a lo que vamos, tengamos muchísimo cuidado en qué estamos creyendo y si lo que estamos creyendo es verdadero. Mateo capítulo 23, versos 1 al 3 enseña. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo todo lo que os digan desde la enseñanza de Moisés, guardadlo y hacedlo. Haced todo lo que está aquí escrito. ¿Qué cuesta dejar atrás el orgullo, dejar atrás eh, esa esa soberbia, ¿ah? Y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial? Entonces sigue el texto y dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué dicen ellos? Hay que colocarnos un talí, hay que colocarnos una filacteria. Eso es lo que dicen ellos. Eso está escrito acá. No está escrito, amado hermano. Y si no está escrito, no es una instrucción de nuestro Padre Celestial. Y si no es una instrucción de nuestro Padre Celestial, yo no la debo guardar. Me debo revelar a esas cosas babilónicas, porque toda religión proviene de Babel. Babel es confusión y confusión es la religión. Te da un 99.9 de verdad, pero te da un 0.01% de mentira. Entonces, ya con un 0.01% de mentira, no estamos agradando al Padre, si lo creemos de esa manera. La cátedra de Moisés era una silla. El Strong griego número 2515 o 2515, Strong es como el diccionario griego y de ahí sale esa palabra que se utilizó para definir cátedra de Moisés en español, que es la palabra caxedra. Desde donde un rabino judío fariseo se sentaba o hacía reposar esta bendita palabra, que bueno, ellos tienen algo más bonito, más elegante, que son como pergaminos. Estos pergaminos lo colocan encima de ese mueble y desde allí comienzan a leer toda aquella escritura. Entonces, ¿a quién se la leen? Al pueblo. Esto lo pueden encontrar en cualquier sinagoga judía. Por lo cual nuestro Adón nos enseñó que debíamos escuchar las enseñanzas de Moisés y guardar en nuestro corazón, pero no hacer las cosas que los fariseos ponían por obras, quienes fueron acusados por nuestro maestro de hipócritas, vanagloriosos y también de religiosos, según Mateo capítulo 23, versos 4 al 36. Porque vamos a definir, ¿qué es religión? Búsquenlo en cualquier diccionario y van a encontrar que la palabra religión tiene que ver cuando le agregamos mandamientos de hombres a esta escritura. O sea, son ordenanzas, instrucciones de hombres. Un mandamiento de hombre es, bueno, ven a cada domingo, vamos a darte una hostia, eso es un mandamiento de hombre. Tienes que congregarte cada domingo, eso es un mandamiento de hombre. El día que se congregaba Israel siempre fue el séptimo día, no el domingo.
el día que Israel nunca se congregaba totalmente todos los domingos, o todos los Shabbat en el templo, sino que en muchas ocasiones se quedaban en casa compartiendo con su familia. No todo el tiempo se debía ir a visitar el templo, o sea, no era una obligación. ¿Por qué? Porque ellos sabían que congregarse no nada más era ir y sentarse allá en el templo. Ellos sabían que también era compartir la palabra en familia. Entonces, cuando hablamos de religiosidad, hablamos de cosas de hombres que son agregadas a las escrituras para hacer lo que el hombre ha querido y ha venido haciendo, lo que ha querido y ha venido haciendo, que es manipular a un pueblo y trazar ese montón de mentiras y falacias diciendo de que la ley fue abolida, pero el diezmo sí se debe guardar. O sea, un aspecto de la ley y de la Torá es el diezmo. Entonces, si la ley fue abolida, ¿por qué guardar el diezmo? Y si hablamos de que no, es que la ley fue dada a Moisés y desde ahí es la ley, no, la ley ya era desde antes. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno se manifestó desde el principio. Lo vemos en Juan capítulo 1, verso 1 y verso 1, capítulo 1, verso 1 y en Juan capítulo 1, verso 14. Entonces, si nosotros no entendemos eso, es porque realmente hemos creído a lo que nos enseñan los pastores y ministros. Y en eso, la verdad, nosotros debemos tener muchísimo cuidado. Escrito está en Jeremías capítulo 17, verso 5, maldito el hombre que cree en otro hombre. Entonces, si nosotros le creemos a la palabra de un hombre y hacemos lo que ellos dicen, nos podemos perder. Pero esta palabra no, porque esta palabra trae luz, esta palabra trae vida a nuestro corazón, a nuestra alma. Esta palabra es espiritual, es como que el espíritu está contenido en cada letra que está aquí y cuando yo la abro y la escudriño, ese espíritu, ese soplo, ese aire, esa vida viene a mí, esa unción está sobre mí para yo poder entender lo que aquí está escrito. Sé que es algo muy, muy espiritual. Yo sé que Manuel Fernández habla muchas cosas que son a veces difíciles de comprender, de entender, pero busque del Eterno, ayune, ore, no se quede con lo que enseña el pastor, sea como las personas en la congregación de Berea. Ellos, todo lo que Pablo les hablaba, ellos se iban aquí y lo escudriñaban a ver si era verdad. La verdad prevalecerá, amados hermanos, y todo saldrá a la luz. Todas esas mentiras que les han metido los pastores en sus cabezas, todo eso saldrá a la luz. Y aquí está su servidor sacando una partecita nada más, porque sé que hay muchísimas más. Así que bueno, yo estoy agradecido con ustedes si has llegado hasta este punto de este vídeo. Dale like, compártelo para que pueda llegar a más personas, no para que no te quedes con este conocimiento para ti solo, compártelo con las personas, no me hagas famoso a mí, haz famoso a nuestro Padre Celestial porque Él es quien da todo esto para que nosotros lo hagamos posible. O sea, Él nos dio las herramientas y nos dio la sabiduría, el conocimiento que proviene de lo alto para transmitirlo a una generación que tiene hambre y sed de la palabra. Si usted no tiene hambre y sed de la palabra, no comente aquí, dele next y siga, dele next y siga, siga hacia adelante. No es necesario de que se instale aquí a seguir a Manuel Fernández y a estar comentando cosas que a la verdad yo no voy a estar perdiendo el tiempo discutiendo con alguien que sé que es religioso o sé que está en tibieza. ¿Por qué? Porque nada más cuando dicen la ley fue abolida, ya con eso ya estaría yo cayendo en una necedad de discutir con usted y eso no es lo que yo quiero. Trataré siempre de dejarle pruebas. Aquí están las pruebas de que la ley no fue abolida, de que la ley son instrucciones que el Eterno nos dio y que nos las da desde Génesis hasta Apocalipsis, que no nada más se las dio a Moisés. Y que esas instrucciones es para que nosotros no nos perdamos y caminemos rectamente por el camino de la sabiduría. Shalom, shalom, un fuerte abrazo de la distancia. Estoy agradecido con cada uno de ustedes.